Fuerzas intermolecularmente al curso de Química General 2, esta vez en modalidad virtual. En esta ocasión iniciaremos con el segundo tema del curso, en el cual desarrollaremos el tema de fuerzas intermoleculares y todo aquello que este concepto conlleva. Pero para empezar, necesitamos hacer un rápido repaso de los estados de la materia. Recordemos de la primera parte de este curso, Química General 1, ¿qué era lo que diferenciaba un líquido de un sólido? En esta vez también meteremos un poco sobre un gas. Si recordamos, esto es la separación entre las moléculas, donde cuando están empaquetados, como vemos en el puntero, se cataloga un sólido cristalino o amorfo. Luego, en el segundo cuadro, veremos que ya están un poco más separados. En esta ocasión se puede catalogar que ya es un líquido y finalmente, cuando la separación es muy alta, es un gas. Por ende, lo que define la diferencia de cada uno de los estados de la materia es la distancia intermolecular. En este curso, específicamente en este capítulo, veremos más que todo estos dos, tanto el líquido como el sólido, los cuales son conocidos como fases condensadas. Los cambios de estado de la materia se dan más que todo por dos factores principales, la temperatura y la presión, o una mezcla de ambos factores. Ahora iniciaremos con lo que es el capítulo en sí, habiendo hecho este breve resumen que será muy importante más adelante. Vamos a hablar primero cuál es la diferencia entre una fuerza interatómica y una fuerza intermolecular. Usted en este momento tal vez no logra conceptualizar, ver, ejemplificar en su mente qué es una fuerza interatómica. No obstante, en Química General 1 la vimos y la vimos a detalle. Una fuerza interatómica es más conocida como un enlace químico. Es la fuerza que une dos átomos. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es, para definir las diferencias entre ellas dos, hacer unos cuadros comparativos, donde las fuerzas interatómicas son, primero que nada, interacciones muy fuertes, porque si ustedes recuerdan es una interacción electrostática pura, donde hay un intercambio de electrones que pega dos átomos de forma muy fuerte. Como les estaba diciendo, las fuerzas interatómicas unen átomos y las fuerzas interatómicas definen la naturaleza química y electrónica de la sustancia. En otras palabras, definen las propiedades químicas de la sustancia. Del otro lado, tenemos las fuerzas intermoleculares, las cuales, para empezar, son fuerzas de interacción débil. Ya no son tan fuertes como las fuerzas interatómicas. Lo que hacen es unir moléculas. En los casos más extremos, estas interacciones débiles pueden hacer algo muy parecido a un enlace químico. No obstante, son muy fáciles de romper. Con un poco de calor es suficiente para separarlo. Y definen estados de agregación, así como las propiedades físicas de la sustancia. La mejor forma de ver la gran diferencia que hay entre estas dos fuerzas es con un ejemplo, y lo veremos en el siguiente, donde tenemos una disolución o la sustancia pura, que sería en este caso el HCl, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, como ustedes quieran verlo. Si vemos la magnitud de la fuerza que une el hidrógeno y el cloro, que sería una fuerza interatómica, es de 431 kilojoules entre mol. En cambio, la fuerza intermolecular que une las dos moléculas de HCl es apenas de 16 kilojoules entre mol. Debo de notar que esta fuerza, en este caso, es especialmente intensa. Entonces ustedes podrán denotar de inmediato la gran diferencia que hay entre estas dos fuerzas. Como mencioné anteriormente,
lo que define las fuerzas intermoleculares son las propiedades físicas, y en este capítulo veremos 4 de esas propiedades que afectan las fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles serán? Primero que nada vamos a hablar sobre el punto de fusión, luego hablaremos sobre el punto de ebullición, que ustedes podrán imaginarse que la variación de estos puntos de fusión y ebullición, debido a que están relacionados con la temperatura y por ende con la cinética de las moléculas, es un punto muy importante para cuantificar una magnitud de una fuerza. Luego hablaremos sobre la viscosidad y terminaremos hablando con la tensión superficial. Por supuesto, de estas fuerzas intermoleculares depende muchísimo un montón de otras propiedades físicas. No obstante, no las veremos, pues se pueden deducir a partir de estas que están acá. Por ejemplo, la densidad. Ahora hablaremos sobre los tipos de fuerzas intermoleculares que veremos en este curso. Para empezar, hablaremos sobre la fuerza de ion-dipolo. Continuaremos con la fuerza dipolo-dipolo. Proseguiremos con la dispersión de London y finalizaremos con los puentes de hidrógeno. Muy posiblemente usted estará familiarizado con el concepto de varias de estas fuerzas. Cabe destacar que estas fuerzas son conocidas como las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué le parece si empezamos a ver de inmediato una de las 4 fuerzas, la cual será la ion-dipolo? Esta fuerza, las moléculas no polares no tienen participación. Es una interacción meramente entre iones y moléculas polares. Esta interacción es la segunda más fuerte de las 4 que tenemos allí. Y más que todo, prácticamente en todos los casos se da en disoluciones con sales. Cuando hablo de disoluciones con sales, no debemos limitarnos a disoluciones acuosas. Un ejemplo de ello es que podemos hacer una disolución de cloruro de cobalto en etanol, y aún así veremos cambios de estas fuerzas. La forma más fácil de ver cómo varía una fuerza intermolecular al agregar una disolución de sal es mediante el aumento en puntos de ebullición. No obstante, este tema lo ahondaremos cuando entremos al siguiente tema del curso, el cual es el de disoluciones. Por supuesto, la forma más sencilla de ejemplificar este tipo de fuerza es mediante una figura gráfica, donde aquí vemos que tenemos en una disolución el anión de la sustancia iónica y el catión separados completamente y rodeados mediante el fenómeno de solvatación, ¿cierto? Entonces, la sustancia polar va a tener un dipolo, que esto ya lo habíamos comentado, o ustedes deberían recordarse del primer curso de química general. Los dipolos, recordemos, son fenómenos físicos electrostáticos donde, si hay una desigualdad en la distribución de cargas electrónicas de una sustancia, se va a dar de un lado un polo positivo y un polo negativo. Les hago la pregunta, ¿ustedes creen que exista el monopolo? O sea, una sustancia que sea solamente de carga positiva y otra que sea solamente de carga negativa, totalmente separadas una de otra. Les dejo esa pregunta para que ustedes investiguen a ver si existe un monopolo magnético. En este caso, este dipolo, que sería una molécula polar, se ve atraída por su contraparte negativa, ¿verdad? La parte positiva de la molécula polar se ve atraída hacia el anión y la parte negativa de la molécula polar se ve atraída hacia el catión. Esto va a hacer que las moléculas se unan un poco más y va a hacer que se necesite un poco más de energía para poder separarlas y así, por ejemplo, ver un aumento en el punto de ebullición. Por supuesto, la mejor forma es ejemplificando con datos reales. Por ejemplo, si tenemos una concentración de NaCl o cloruro de sodio o sal de mesa, como quieran verlo, en agua, y comparamos sus puntos de ebullición relativos, vamos a ver que, por ejemplo, cuando tenemos
agua pura, el punto de ebullición va a ser de 100 grados Celsius. En cambio, si aumentamos un poquito la concentración del cloruro de sodio, ya este va a hacer un cambio en el punto de ebullición de medio grado. Tal vez para usted este cambio de temperatura de medio grado va a parecer insignificante, no obstante, las repercusiones que tiene de forma estructural dentro de la sustancia son muy significativas. Continuemos con la siguiente forma de fuerza intermolecular. En este caso hablaremos sobre el dipolo-dipolo. El dipolo es una sustancia que tiene una desigualdad en la densidad de carga. Muchas veces, en física por ejemplo, se conoce el dipolo magnético, que un dipolo magnético básicamente es un imán, lo que conocemos como un imán, donde de un lado tiene una carga positiva y del otro lado tiene una carga negativa, ¿cierto? Lo mismo pasa con las moléculas, especialmente con las moléculas polares, que tienen de un lado una densidad de carga electrónica más alta con respecto a la otra, y eso va a hacer que un lado sea cargado positivo y el otro lado sea cargado negativo. Las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo se dan prácticamente solo entre moléculas polares, sean puras o sean en mezcla, y son una interacción intermolecular relativamente débil, o sea, son la tercera en magnitud de fuerza. No obstante, dependen directamente proporcional a la densidad de carga que haya entre el dipolo que esté siendo contemplado. Se podría decir de otra forma que entre más polar sea la molécula, más fuerte va a ser esta fuerza intermolecular. Este tipo de fuerza se da entre compuestos y disoluciones polares, como lo mencioné anteriormente, y podemos verlo ejemplificado gráficamente en la siguiente imagen, donde si vemos los dipolos se van a adherir nuevamente con su contraparte, donde la parte positiva del dipolo va a estar siendo atraída por el dipolo negativo, la parte negativa del dipolo de otra molécula polar, y se van a ir juntando de esta forma. Y como es una atracción electrostática, las van a juntar lo suficiente para que las moléculas se encuentren muy cerca, y esto va a hacer que se necesite un mayor cambio de temperatura, o sea, usted necesite introducir más calor que se va a ver reflejado en un cambio mayor de temperatura para hacer que se pueda dar un cambio de fase. Podemos resumir esta fuerza intermolecular con la siguiente frase: para moléculas de masas y tamaños semejantes, la fuerza de atracción intermolecular es directamente proporcional a la polaridad de la molécula. Ahora, si bien esta frase hablada así suena un poco confusa, la mejor forma de poder hacer estas comparaciones es mediante ejemplos reales. ¿Qué les parece si vemos las siguientes imágenes asociadas a una tabla, donde vamos a ver tres sustancias diferentes, las cuales son propano, que constituye esta molécula, que tiene esta forma, seguido por el acetaldehído, que sería este, y finalmente el acetonitrilo, que es esta molécula con esta estructura. Si vemos, las masas molares de las tres moléculas son prácticamente iguales, donde el propano y el acetaldehído la masa molar es de 44 Dalton y el acetonitrilo es de 41. Si ustedes recuerdan de la primera parte del curso, se había hablado del momento dipolar. El momento dipolar es una forma de cuantificar qué tan polar es una molécula, qué tan fuerte, qué tan diferente es ese dipolo electrostático que se tiene de densidad de cargas electrónicas, donde el propano va a ser de 0,1, o sea, prácticamente es una sustancia no polar. En cambio, el acetaldehído ya sube a 1,9 y el acetonitrilo sube a 3,9. Vamos a ver por qué se debe esto. Si recordamos de la primera parte, el propano, pues vemos solo tiene enlaces carbono-hidrógeno, que la polaridad de estos enlaces es increíblemente parecida. En cambio, el caso del acetonitrilo, en cambio,
En el caso del acetaldehído, el acetaldehído tiene este enlace que vemos acá de carbono y oxígeno con un doble enlace, lo cual va a generar que la densidad de carga electrónica de este enlace se vaya prácticamente de forma completa al oxígeno y va a generar un dipolo que va a ser así, donde toda la carga prácticamente de la molécula va a estar ubicada en esta parte, y como la cantidad de electrones de una sustancia es limitada, de este lado de acá la densidad de carga va a ser muy baja, lo cual va a causar que se dé un dipolo como los que vemos acá, una interacción dipolo-dipolo como las que vemos acá. Ahora, ustedes se preguntarán, pero por supuesto la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono es sumamente alta, pero ¿por qué el carbono-nitrógeno tiene un momento dipolar más alto? La respuesta es sumamente sencilla, es un triple enlace. Esto va a hacer que completamente toda la carga electrónica que tiene acá sea chupada por este triple enlace y se concentre acá. Entonces, el momento dipolar de esta sustancia va a estar totalmente la carga negativa concentrada acá y va a aumentar la fuerza del dipolo-dipolo. Ahora, como vemos, conforme va aumentando el momento dipolar de la sustancia, así va aumentando el punto de ebullición, aunque la masa molar se mantenga constante y las estructuras moleculares sean prácticamente iguales. Si ustedes ven la diferencia en temperatura entre los puntos de ebullición entre el propano y el acetonitrilo, va a ser de prácticamente 120 grados Celsius. Eso es muchísimo. Es muchísima la diferencia que hay, tomando en cuenta que las estructuras son prácticamente iguales y las masas molares, incluso para el acetonitrilo, es ligeramente menor. De esta forma, vemos lo importantes que son estas fuerzas intermoleculares para una sustancia. Y con esto hemos completado la primera parte de la presentación del tema 2. Los espero en la próxima. Nos vemos.